Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el ex ministro de Justicia, Ángel Ildefonso. Doctor Ildefonso, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias una vez más por la invitación. Sí, pues un poco malito, pero aún así estamos presentes para la entrevista. Hace unos días se promulgó la ley sobre amnistía a militares y policías que combatieron en la época del terrorismo, ¿no? entre 1980 y el 2000. Esto ha generado cierta controversia, ¿no? Polémica. Hay algunos que están en contra, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saltó hasta el techo, porque antes de que sea aprobada, pidió, ¿no?, que la revisaran y que no le dieran luz verde a esto. ¿Cuál es su posición respecto a esta ley? A ver, primero, para decirle que todo acto que atente contra la vida de las personas siempre va a permanecer una condena de parte de mía como exministro de Justicia y Derechos Humanos. No solo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, sino también de los terroristas. Condeno enérgicamente al respecto. Ahora, con relación a la ley de amnistía que efectivamente está otorgando a los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y los comités de autodefensa para aquellos que han combatido el terrorismo de los años 1980 al año 2000. Hay que tener en cuenta lo siguiente: no solo es en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, ¿no? Claro. También se da, ¿no?, del presidente Belaúnde, porque más o menos por esas fechas nace el terrorismo. Entonces, que no se vea propiamente casos vinculados con Alberto Fujimori. Ahora, nosotros debemos entender que tenemos un artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que es: la defensa de la persona humana y su dignidad son aquellos que nosotros debemos defender y proteger. Es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y cuando digo esto, tenemos que hacer presente de que los internos, ¿no?, así estén condenados a cadena perpetua, siempre tienen de alguna manera que pasar por tener una cárcel digna, ¿no? Finalmente, claro, dice reinserción a la sociedad, y eso pasa porque lo hace el INPE. Entonces, en la medida que estos últimos años no se ha podido sentenciar a los miembros vinculados a los actos de acciones penales de estos militares y policías y también de los comités de autodefensa, es que nace esta ley de amnistía. Y esta ley de amnistía, ¿no?, también tomar en cuenta de que son referidos a militares que en algunos casos, de repente mayoritarios, han sido parte de la entonces gestión del gobierno de Alberto Fujimori. Y si a Alberto Fujimori le dieron un indulto en ese entonces por Pedro Pablo Kuczynski, y luego pues se anuló, se recobró la vigencia. Recuerdo, yo estuve como ministro de Justicia en ese entonces, en donde estaban pidiendo los familiares de que se le otorgue la libertad. Si esto es así, al presidente Alberto Fujimori se le dio el indulto, ¿por qué no a los militares que respaldaron ese gobierno? Ojo, yo no estoy diciendo hay que darles y todos merecen una amnistía. Efectivamente se les dio en su momento el indulto. Ahora, hay muchos comentarios y dicen, bueno, yo acaba de decirle usted, ¿van a aplicarlo los jueces esta ley de amnistía? ¿Pueden de alguna manera hacer el control difuso? Mire, y acá pongo el ejemplo de Alberto Fujimori también. Alberto Fujimori no tuvo necesidad, ojo, a no ser que por el tema de que luego salió por la nulidad, pero los indultos humanitarios, esos indultos no pasan por el Poder Judicial, solo es en este caso el INPE el que le otorga el indulto, claro, previa evaluación, claro, en donde la presidenta o el presidente firma. Entonces el indulto se les da a los que la presidenta, ¿no?, tiene ese derecho de hacerlo y esa facultad de hacerlo, ¿no? Entonces, si eso es así,
¿Por qué necesariamente amnistía, la ley de amnistía tiene que pasar por el control del Poder Judicial? Ahora bien, el artículo 139, el inciso 13 de la Constitución Política del Estado establece que la amnistía tiene la calidad de cosa juzgada. O sea, vale decir, si la amnistía ha sido dispuesta por este Congreso de la República, se tiene que cumplir. No hay vuelta atrás. Se tiene que cumplir. No, o sea, no podría dar de alguna manera el Poder Judicial decir, no, nosotros con el control difuso no lo hacemos. Y ahí también, no nos olvidemos que hubo ya una ley de la amnistía en los años 90, que justamente era la ley 26479 y luego precisada por la ley 26492. Y cuando digo precisada porque finalmente los jueces en ese entonces, bueno, en el caso Antonio Saquicuray no quiso aplicar la ley y luego hubo una ley de interpretación. Creo yo que también podría darse, es una opinión personal, que en donde podría verse la posibilidad de que se aplique, no por el Poder Judicial. Ojo, yo estoy hablando para los casos que han adquirido cosa juzgada, sobre todo los mayores de 70 años, porque tiene dos partes esta norma. Los que han cumplido 70 años, más de 70 años, y los que están en plena investigación, en plena... Doctor, pero también lo que llama la atención es que estos procesos judiciales parecieran interminables, ¿no? Y ahí también hablamos del derecho que tienen estas personas a ser juzgadas, pero en un tiempo prudencial también, ¿no? Digamos que pasan, pareciera décadas y no dictan muchas sentencias. Bueno, he dicho, ¿no? Una justicia tardía no es justicia. Pero antes de entrar a eso, quería de alguna manera relacionar que acá hay un tema de dos extremos, de los 70 años y de los que están siendo investigados. Esos que están siendo investigados no requieren tener los 70 años. Puede ser una persona menor de 70 años y que de alguna manera va a recibir ese beneficio, ¿correcto? Puede ser aquella persona también que está prófuga y que con esta ley se acoge. Ahora dígame, desde mi punto de vista, habría una discriminación que a los mayores de 70 años, ¿no? o de repente menores de 70 años, que han tenido a bien someterse a un proceso judicial y están en la cárcel, ¿cómo a ellos se le discrimina decir que a partir de los 70 años y por qué a los que están en estos momentos prófugos puedan de alguna manera alcanzar esta norma? O sea, como que el que se sometió, bueno, pues ya pues, ¿no? Tú cumples 70 años. Pero el que no se acoge a esta ley y nunca pasó por la cárcel y nunca se sometió a un proceso judicial. Exacto, entonces hay casos individuales también. Hay casos individuales, y usted lo acaba de decir, sí, son interminables, pero no nos olvidemos que existe la ley 32.107, que es la ley de prescripción para los casos, ¿no? Justamente esto se da para los casos de lesa humanidad, en donde la ley establece que se aplique la prescripción para aquellos delitos cometidos en el año 2003 por los casos de lesa humanidad. Lamentablemente, ¿no? Algunos jueces no les están aplicando esta norma, que tiene relación con el caso de la ley de amnistía, dicho sea de paso. ¿Y cómo califica usted esta postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Casi buscando imponer una decisión sobre facultades que le competen al Ejecutivo. Mire, en este caso, los organismos internacionales, si bien ¿no? dan recomendaciones y de alguna manera dejan sentir ahí su rechazo, pero eso no obliga al Estado peruano a que se cumpla estrictamente lo que ellos dicen, porque en todo caso estarían gobernando ellos y no estaría gobernando el presidente de la República y no estaría de alguna manera las funciones del Congreso de la República cumpliéndose. Quírase o no, el Congreso de la República ha dictado, les guste o no les guste a la opinión pública, pero lo que sí, ¿no? Y eso justamente creo que en la entrevista anterior se estaba hablando de los candidatos presidenciales y lo que se avecina de las elecciones generales, nosotros elegimos a los parlamentarios que hoy en día están haciendo las leyes y que muchas de ellas son cuestionables, está bien, pero nosotros los elegimos y ellos tienen la representación de nosotros los votantes. Y al tener la representación, pues, ¿qué hacemos nosotros, no? Atengámonos a las consecuencias.
No podemos de alguna manera decir, oye, pero tú no me representas o tú me representas. Tú votaste por este congresista, tú votaste por esta presidenta o presidente. Pues tiene que aceptar, porque ese es el juego de la democracia. No podemos de alguna manera decir, no, esto sí no nos compete y esto nos compete. O sea, no podemos tener pues un doble discurso al respecto, ¿no? También sobre esta ley ha mostrado también sus puntos en contra, tanto Fiscalía como Poder Judicial, ¿no? Ellos, digamos que no han estado muy de acuerdo desde un inicio y se pedía un mayor análisis de la norma. Si bien yo entiendo que esta norma que da el Congreso primero contó con representantes de ambos poderes, ¿no? en comisión. Al final no se ponen de acuerdo y muestran ellos el rechazo a esta. ¿Habría alguna forma de que haya en este tipo de casos una comunión respecto a normas en las que se vean temas de lesa humanidad? Mire, usted habla de Poder Judicial. Yo he pertenecido al Poder Judicial y el actual ministro de Justicia ha pertenecido al Ministerio de Justicia, el doctor Alcántara. Él ha sido fiscal en La Oroya. Bueno, yo en aquel momento fui juez del juzgado mixto de Junín, ¿no? Y tenemos puntos de vista coincidentes. Justamente esto tiene la aprobación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que sí, porque usted lo acaba de señalar, procesos que están durando 40 años y no tienen una sentencia. ¿Qué hacer con ellos? Ya se están, quizás muchos se han muerto sin tener una sentencia, y que eso corresponde ¿a quién? Al Estado, porque el Estado no ha en su momento juzgado y sentenciado a los investigados o procesados por el delito de crímenes de lesa humanidad. Entonces, si eso no lo ha hecho el Estado, no puede de alguna manera decir, pues, de por vida te voy a procesar hasta que tú te mueras, y eso no es justo, creo yo. Ahora, eso que ha mencionado usted es importantísimo y da una idea de lo que es cómo ha ido trabajando algún sector del sistema de justicia, ¿no? Muchos militares y policías han muerto sin sentencia, han muerto en medio de un proceso. ¿Cómo se puede explicar una cosa como esa? ¿Cómo puede ser tan lento el sistema de justicia? Mire, justo comentábamos y hice la introducción con la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, hubo un militar preso hasta hace poco, que es general Hermosa. Él ya no tenía capacidad, él estaba ya pues de más, estaba en la cárcel, y justamente el Tribunal Constitucional hizo una sentencia y escarceló a este señor. Así como él, hay muchos. Entonces, o sea, ¿qué queremos? Por un lado, ¿no? Si bien inicialmente también dije rechazo y condeno estos crímenes, pero también pues ya es hora, ¿no?, de que nos reconciliemos, porque no podemos estar de por vida haciendo cuestionamientos y echando pues más leña al fuego por estos casos. Ahora bien, ¿no?, este es un tema constitucional. Desde mi punto de vista sí es constitucional. Si la opinión pública dice, pero ¿por qué tenemos que perdonar? No, bueno, Dios perdona. ¿Por qué no se puede hacer también a través de las leyes y sobre todo a través de la ley de la amnistía? Sí, todos, ¿no?, porque todos miran al fujimorismo. Si la gente, ojo que no tiene nada que ver con el caso de los militares, si la gente pues no le quiere dar su apoyo al fujimorismo, que no vote por el fujimorismo, pero eso no tiene que relacionar, ¿no?, con el tema de la amnistía. El fujimorismo puede tener el rechazo de toda la vida, pues no voten y no voten, pero no puede decirse y relacionarse esta ley de amnistía, ¿no?, por el caso del fujimorismo. Finalmente ya Alberto Fujimori no está y por lo tanto pues ya nada se le relaciona respecto a estos temas de el derecho de gracia. Ahora, ¿usted cree que esta decisión también termina golpeando a algunas ONGs que, digamos, trabajan mucho en estos casos de acusaciones contra policías y militares? ¿Termina golpeándolos también?
Bueno, lo que han venido haciendo ellos desde que están instalados en nuestro país, siempre han venido defendiendo temas sobre muertes de personas involucradas en actos o agraviados en estos los años 80, 90, pero yo no iría golpeando a ellos porque finalmente, ¿no?, ellos simplemente son unos portadores de denuncias y que llevan este sentimiento de las víctimas, pero que a la larga el sistema de justicia es el que determina responsabilidades o no. Entonces, no sé, de repente ya no van a tener muchos patrocinados por el hecho mismo de que puedan ya todo esto verse a nivel de la amnistía. Entonces no tendrían pues, de repente patrocinado, ¿no? Y por eso cree que también viene también el rechazo de ellos ante esta ley. Sí. Pues ese es el discurso que ellos manejan desde que se han instalado aquí en el país, ¿no? Ese es el discurso que manejan. Pero una vez más, ¿no?, exhorto a que haya en nuestro país unidad, reconciliación, y ya evitemos de estar pues recordando el pasado, porque hay otras cosas que debemos en estos momentos poner mucho énfasis. Doctor, ¿y qué frena una reconciliación en un país que ha vivido tantos años de violencia? En un país que ha vivido tantos años de violencia, bueno, en la mayoría de la parte es producto del terrorismo. Yo recuerdo mucho cuando estudiaba, no podíamos de alguna manera pues estar seguros en las calles por el mismo hecho que detonaba un coche bomba. Exacto. Y ahora se está notando ya en Trujillo, en La Libertad, tenemos un acto que se ha producido, algo similar. Entonces pues dejemos de lado eso y construyamos un país, todos, ¿para qué? Para que haya seguridad, para que haya orden, para que de alguna manera el país crezca. En estos momentos nada más se ha suspendido, ¿no?, el presupuesto para ANIN respecto a los diversos proyectos a nivel nacional, sobre todo en Ancash, de donde yo soy. En Ancash han estado haciendo de alguna manera manifestaciones porque no les está llegando, ¿y qué? Y se les está dejando sin empleo a un sector de la población, se está dejando sin la posibilidad de terminar un hospital, ¿no? Sin y también pues producto del fenómeno del Niño, hacer pues poner barras de concreto para efecto de evitar cualquier catástrofe. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es en eso, y ya pues dejémonos de estar enfrentándonos de manera permanente, si no construyamos un país unificado. Doctor, para terminar, y usted mencionaba este tema también es importantísimo, el sistema penitenciario, ¿no? Mucho se cuestiona que faltan penales, que las condiciones en las prisiones no son las adecuadas. ¿Cuál es la realidad de nuestro sistema penitenciario? Mire, ya el Tribunal Constitucional, ¿no?, para mayo de este año había dado un ultimátum a que las cárceles ya no reciban a los internos, producto del hacinamiento. Claro. ¿Ya? Y se le ha extendido por un tiempo, por un periodo. Lo que sucede es que, y esto también pasa con el tema de la ley de amnistía, no puede permanecerse a una cantidad exagerada en los diversos establecimientos penitenciarios, sobrepasando la población, ¿no?, pudiendo de alguna manera, ¿no?, escarcelársele producto de estas leyes. Y el establecimiento penitenciario debe recibir, sí, yo creo, ¿no?, a delincuentes, ¿no?, de alta peligrosidad. No para los casos en donde pues hay el hurto de un celular, porque no se ve un programa que todas las tardes o las noches, creo que los sábados da el hurto de un celular, o sea, cosas pues que necesita el país, y todavía dice, no, lo he mandado a la cárcel por el hurto de un celular. Porque esos casos rápidamente se ponen en la televisión y la gente pues dice sí, que se vaya a la cárcel, pero no se trata de que se vaya a la cárcel
cualquier persona, sino entiendo de mi perspectiva que sea pues delincuente de alta peligrosidad. Y el INPE, ¿no?, desde hace muchos años atrás no ha construido penales y sigue albergando cada vez más, más. Entonces, la realidad penitenciaria en esos momentos pues está asfixiada, y lo que tenemos que hacer es, desde los diversos sectores del país, pues pedir de que se pueda de alguna manera solucionar este tema. Hace poquito nada más el congresista Guido Bellido ha propuesto, hay una iniciativa legislativa de que los internos trabajen, por ejemplo, y eso me parece, ¿no? O sea, deben trabajar, no, antes se dice voluntario, no, deben trabajar. Mire, cuando estaba como ministro de Justicia en Cusco, casi más del 90% trabaja. Y pueden llevar pues a su hogar, a su familia, ¿no?, un pan. Hoy en día es voluntario. Hoy en día son muchos que son sometidos a procesos de alimentos. ¿Y cómo van a poder pagar una pensión de alimentos los internos si no pueden trabajar? Entonces, ¿tiene que ser obligatorio? Sí, tiene que obligarse para que pueda de alguna manera pues parte de la reinserción a la sociedad de los internos. Bien, vamos a ver si con el pasar de los meses esta situación de nuestro sistema de justicia mejora. El sistema penitenciario también es importantísimo ponerle un ojo. Y vamos a ver finalmente, bueno, la ley está dada, cómo es que se va aplicando esta amnistía a militares y policías que lucharon durante la época del terrorismo y que aún muchos de ellos no tienen sentencia. Hay una cosa gravísima que nos dijo el doctor Ildefonso: hay muchos que han muerto sin una sentencia. Ojalá que estas cosas no se repitan. Doctor, queremos agradecerle su presencia en estudios. Gracias una vez más a La Noticia. Buenos días. Bien, amigos, estuvo con nosotros el exministro de Justicia, Ángel Ildefonso, con quien hemos hablado sobre esta ley de amnistía a policías y militares. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con otra entrevista. Los tiempos cambian. La verdad no.